a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gertruda Potocka. Ella fue una noble polaca que vivió una bonita pero breve historia de amor con un miembro de una de las familias más poderosas y ricas de Polonia, los Potocki, sin un amor prohibido que acabaría teniendo un fatal desenlace. Esta biografía es realizada por petición de Janina. Gertruda Komorowska nació en el año 1754 en la población de Szuzno, en el condado de Wołdawa, en Polonia. Fue hija del conde Jakub Komorowski y de la esposa de este, la condesa Antonina Pawłowska. La familia Komorowski descendía de la antigua nobleza de Polonia y del Gran Ducado de Lituania, pero por culpa de los continuos cambios políticos, su familia acabaría perdiendo poder y se empobreció. Sus padres eran dueños de distintas poblaciones polacas, pero su situación económica ocasionó que fuesen considerados como miembros de la baja nobleza. La familia Komorowski posee distintas propiedades y tierras arrendadas en diferentes poblaciones, perteneciendo algunas de ellas a la familia Potocki. Por esta razón, su padre visitaba muy a menudo el palacio de dicha familia para hablar de sus tratos y negocios con Franciszek Zaleski Potocki, que era por aquel entonces voivoda de Kiev y uno de los hombres más ricos de su tiempo, siendo poseedor de numerosas propiedades y poblaciones polacas, aparte de que era un pretendiente a la corona polaca. Cuando Gertruda tenía 16 años de edad, acompañó a su padre durante una de sus visitas al Palacio Potocki, y allí la muchacha conoció a Stanislaw Potocki, que era hijo de Franciszek Potocki. Según se cuenta, Gertruda fue una jovencita de exquisita belleza, inteligente y encantadora, algo que llamaría mucho la atención de Stanislaw, que quedó extasiado con su presencia durante aquella visita. Tras aquel primer encuentro, Stanislaw realizó algunas visitas a la casa de la familia Komorowski en Szuzno, para poder ver así a la bella jovencita que le había robado el corazón. Durante aquellas visitas, los enamorados compartieron paseos y momentos íntimos, quedándose así Gertruda embarazada. Ante tal situación, Stanislaw le confesó a los padres de su amada los sentimientos que tenía hacia ésta y sus deseos de poder casarse con ella. Pero aquella boda no sería aceptada por el padre de Stanislaw, debido a la gran diferencia económica que existía entre ambas familias. Así que los padres de Gertruda aceptaron que se celebrase un casamiento secreto, celebrándose esta boda el 16 de diciembre de 1770 en la pequeña población de Niestanice, actualmente en Ucrania. Para entonces, ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión y él 19. Durante sus primeras semanas de casados, la pareja se vería en secreto en la casa de la familia Komorowski y parecían estar muy enamorados, así que los padres de Gertruda pensaron que era hora de informar a la familia Potocki sobre tal enlace, ya que creían que los padres de Stanislaw acabarían aceptando tal casamiento, tras ver con sus propios ojos aquella felicidad conyugal y ante el estado de buena esperanza que presentaba la novia. Así que en un principio le mandaron una carta a la madre del novio para informarla de la situación, pensando que ésta sería más comprensiva y encajaría mejor la noticia. Pero para su sorpresa, Anna Potocka montó en cólera y pronto le daría aquella fatal noticia a su esposo, quien también se mostraría muy enfadado y decepcionado con su vástago. Franciszek Potocki pidió la anulación matrimonial en el mes de febrero de 1771, acusando a Gertruda y a su familia de haber seducido y engañado a su hijo.
Mientras se llevaba a cabo la anulación matrimonial, el señor Potocki quiso separar a la pareja, así que envió a su hijo Stanislav a hacer una gira por Europa, mientras ordenaba que Gertruda fuese encerrada en un convento mientras se solucionaba el asunto. La familia Komorowski sería informada de los planes que tenía Francis Potocki y se negaron a que Gertruda fuese encerrada en un convento. Además, como para entonces ella aún se encontraba embarazada, temieron por el destino del recién nacido si nacía en un alejado convento. Así que la familia decidió abandonar su hogar y se marcharon de inmediato hacia la ciudad ucraniana de Leópolis, donde querían poner a salvo a la joven. Tras su partida, la casa de los Komorowski sería asaltada por los cosacos que habían sido enviados por Francis Potocki, y al no encontrarlos dentro de su hogar, empezaron a perseguir a la familia, siguiendo los rastros que iba dejando su carreta sobre la nieve o por las indicaciones que les iban dando los campesinos que se encontraban a su paso. Por desgracia, a la carreta de la familia se le rompió una de sus ruedas a causa del mal estado del camino y a la abundante nieve, así que tuvieron que pasar la noche a la intemperie en pleno invierno, cerca de la población de Nowe Siowo. A la mañana siguiente, la familia sería descubierta por los cosacos que les iban persiguiendo, y tras un violento forcejeo, obligaron a subir a Gertruda a un trineo para ser trasladada a un convento. Durante el trayecto, el trineo se cruzó en el camino con una serie de carretas que transportaban grano, y para evitar que la joven pidiese ayuda, la ocultaron bajo una serie de pieles y le taparon la boca con fuerza, ocasionando con esto que muriese asfixiada el 13 de febrero de 1771 a los 16 años de edad y cuando se encontraba embarazada de 6 meses. Hay distintas versiones sobre qué pasó exactamente con su cuerpo, pero la más aceptada es que nada más fallecer, la joven fue lanzada a un río cercano y su cadáver no sería descubierto hasta la primavera siguiente tras producirse el deshielo, siendo su cuerpo rescatado y entregado a la familia Komorowski, dándole así un entierro sencillo y en secreto. La familia de la joven intentó reclamar justicia por su trágica muerte. Incluso otras familias nobles se unirían a su causa y reclamaban que la familia Potocki fuese juzgada, pero como no había pruebas que implicase directamente a dicha familia en la muerte de la joven, estos quedaron impunes. La familia Komorowski consiguió demandar a los Potocki por otros asuntos, como robo por fuerza en su hogar, consiguiendo así una compensación económica. Pero esto haría enfadar aún más a Francis Potocki, que atacaría a la casa de los Komorowski en distintas ocasiones como venganza por sus denuncias, ocasionando así que los Komorowski volviesen a ser recompensados, pero no solo con dinero, sino con tierras y propiedades, mejorando así la posición de la familia. La tumba de Gertruda fue encontrada en el año 1905 por varios historiadores en el sótano de una iglesia de la población ucraniana de Novi Bitkiv, lugar donde estaba enterrada junto a su padre y una de sus abuelas, descubriéndose así su triste y desdichada historia. Tras su muerte, su marido continuó con su vida, llegando a desempeñar una exitosa carrera militar, además de ser nombrado como Voivoda de Rutenia, y se llegaría a casar en 2 ocasiones más, siendo obligado a casarse en segundas nupcias con Josefina Amalia de Mischegg, con quien tuvo 11 hijos, y tras divorciarse de esta, se casó en terceras nupcias con su amante Sofía Potocka, con quien tuvo 3 hijos más. Pero Stanislav acabaría cayendo en desgracia tras ser acusado de traición a la corona polaca. Gertruda fue una joven desdichada que lo único que hizo fue casarse con el hombre que amaba, siendo un romance prohibido ante la diferencia económica que existía entre ambas familias. Pese a mantener un matrimonio muy feliz y estar embarazada,
la familia de su marido se negaron a que la pareja siguiese estando casada, acusando a la joven de haber seducido a su marido solo por el dinero de la familia Potocki. Por desgracia, aquella historia de amor acabaría de una manera muy trágica. Los enamorados serían separados y Gertruda acabaría falleciendo en un terrible accidente, siendo después abandonada y olvidada por muchos, pero al menos su familia intentó reclamar justicia de una manera u otra, algo que finalmente acabaría trayendo cierto beneficio a sus familiares, ya que gracias a las denuncias que interpusieron a los Potocki, consiguieron una buena recompensa económica y mejorar su posición social. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gertruda Potocka. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Janina también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón de que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras historias de amor que acabaron de una manera muy trágica. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Alejandra Chávez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.